Yo quisiera comenzar el tema de hoy haciendo la siguiente pregunta. Quisiera introducir mi tema hoy preguntando lo siguiente. Hermanos y amigos, ¿qué sentido tendría la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, que no saben ni por qué ni para qué existen realmente? O sea, ¿qué sentido tiene la vida de una persona que no sabe cuál es el sentido real de la vida, valga la redundancia, y el propósito de su existencia en este mundo? ¿Qué sentido tiene la vida de una persona que sabe que algún día se enfrentará con la muerte y no sabe con certeza lo que vendrá después? O una pregunta más personal, ¿tiene sentido tu vida? ¿Tiene sentido tu vida? Bueno, pues como espero que veamos hoy, la vida, hermanos y amigos, la vida de un ser humano tiene verdadero sentido y significado solamente en Cristo. En Cristo. La vida tiene verdadero sentido y significado únicamente cuando ese hombre, esa mujer o ese joven están en Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 18 al 21 y vamos a leer lo que dice allí. Dice Pablo, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o por muerte. Y aquí viene Filipenses 1:21, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos y amigos, nos encontramos ante una declaración sumamente llamativa. Estamos frente a uno de los dichos más breves pero contundentes que jamás se hayan pronunciado. Es una declaración muy personal. Su autor, el apóstol Pablo, dice, para mí. O sea, lo que él comunica es una experiencia personal. Eso es lo que él comunica. Él está comunicando aquí su experiencia personal. Para mí el vivir Cristo y el morir ganancia. Y él quiere subrayar el aspecto personal de su afirmación. Y quiero poner otra vez la afirmación ahí, el texto, Filipenses 1:21, dándole hacia atrás. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense bien, lo que él comunica aquí es su experiencia personal. Para mí el vivir, Cristo, y el morir, ganancia. Él está subrayando el aspecto personal de su afirmación. Y tal parece como si él estuviera contestando la famosa pregunta, Pablo, ¿y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Una pregunta filosófica. Ahora, él no contesta esta pregunta en términos generales, ni ofrece una definición enciclopédica o filosófica de la vida, sino que él prefiere hablar de la vida en términos personales. Y su forma de expresarse admite el hecho, hermanos, de que no todos podían compartir la opinión que Pablo tenía acerca de la vida. Cada quien puede tener una filosofía distinta para vivir, pero en cuanto a mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. La vida, para este hombre, tiene su sentido y su significado en Cristo. Ahora, Pablo no siempre tuvo esa opinión acerca de la vida. Hubo un tiempo cuando Cristo no significaba absolutamente nada para Pablo. Hubo un tiempo en que para Pablo el vivir era otra cosa. Hubo un tiempo cuando él no hubiera dicho estas palabras de tanto significado que veremos a partir de hoy.
Pregunta, ¿qué ocurrió con Pablo que le llevó a tener una filosofía de vida distinta de las demás personas? Bueno, el punto que mostraré es que para poder decir lo que Pablo dice en Filipenses 1:21, todo hombre y toda mujer, todo joven debe pasar por una transformación espiritual similar a la que experimentó el apóstol Pablo. De manera que lo primero que vamos a ver, el primer punto que veremos es, y lo pongo en pantalla, cuando Pablo no podía decir, para mí, el vivir es Cristo. En primer lugar veremos cuando Pablo no podía decir, para mí el vivir es Cristo. Miren, cuando uno lee el libro de los Hechos, por ejemplo, y las epístolas de Pablo, uno queda convencido de que estas palabras son ciertísimamente la expresión del corazón de este hombre. Él vivió esas palabras que él decía en este versículo, hermano, y se lo voy a demostrar. Tanto es así que uno no puede ni siquiera imaginarse el tiempo cuando Pablo era un impío. Uno lee las epístolas, por ejemplo, y a uno le da la impresión como de que Pablo fue siempre un hombre así, con ese corazón, dedicado a la obra del Señor. Pero, por la información que tenemos en las Escrituras, sabemos que nadie nace así. Nadie nace así, con ese corazón que Pablo tenía. La enseñanza bíblica nos muestra que todo hombre nace siendo egoísta, incluyendo a quien luego fuera el gran apóstol Pablo. ¿Qué llegó a ser la vida para este hombre? O sea, ¿qué llegó a ser la vida para Pablo? Vamos a ver a Pablo antes de su conversión, para que se den cuenta, hermanos, que Pablo no era así. Llegó a ser así a través de su transformación, como veremos, pero ¿qué llegó a ser la vida de quien fue Saulo de Tarso, más adelante llamado el apóstol Pablo? Bueno, toda su educación, todos sus estudios le llevaron a tener una convicción religiosa de la vida. Él fue un hombre religioso, muy celoso en su religión, y para él el vivir era su religión judía. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vamos a proyectarlo en pantalla. Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 14. Lean conmigo para que veamos que Pablo fue un hombre muy religioso, muy celoso en su religión, y para él el vivir era su religión judía. Dice allí en Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Él está diciendo algo como esto: bueno, en cuanto a todos los religiosos de mi nación, yo era uno de los más celosos. O sea, que en cuanto a religión, este hombre, Saulo de Tarso, era bastante religioso. Es posible para una persona ser religiosa y estar en contra de Cristo. Ojo con esto, repito, es posible para una persona ser muy religiosa y estar en contra de Cristo. ¿Qué significaba Cristo para Pablo en esos momentos? Un estorbo. Un estorbo era Cristo para Pablo. Cristo era un estorbo para la filosofía del apóstol Pablo antes de ser apóstol. Pablo no podía asimilar la idea de que el Mesías era alguien que había muerto en una cruz. Eso no podía ser. Era una locura para él. Es más, el concepto de Mesías que Pablo tenía era un concepto muy diferente, muy distinto. La palabra que estaban predicando los cristianos contradecía su esquema de pensamiento, y por eso los cristianos tenían que ser exterminados, según Pablo. Y él, Saulo de Tarso, colaboró en esta obra y se propuso de
todo corazón perseguirlos, encarcelarlos y hacerlos blasfemar el nombre de Jesús. Así que para él el vivir era luchar en contra de Cristo, y había entendido que sus creencias y la fe de los cristianos eran incompatibles, totalmente incompatibles. Su vida era ir en contra de la voluntad de Cristo, perseguir a los que se identificaban con Cristo, amparado en su religión, hermanos y amigos. Todo ese odio Pablo lo externaba amparado en su religión. Obviamente, hubo una época entonces cuando Pablo no podía decir, para mí, el vivir es Cristo. Él no podía. Pero pasemos ahora a un segundo punto y vamos a mostrarlo en pantalla. Las cosas no siguieron así. Vamos a ver ahora en segundo lugar cuando Pablo comenzó a decir, para mí, el vivir es Cristo. Ahí las cosas cambiaron. Cuando Pablo comenzó a decir, para mí el vivir es Cristo, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Pablo? El hombre que persiguió a los cristianos, que los forzaba a blasfemar porque decían que Jesús era el Mesías. El hombre que había hecho de su vida encarcelar a los que se opusieran a su religión predicando a Cristo. Resulta que ahora dice que vivir encuentra su significado exclusivamente en ese Cristo que él antes perseguía. Un hombre con tanta confianza personal, un hombre con un récord envidiable entre los judíos de su época, admite ahora que fue una insensatez vivir separado de Cristo o confiando en otra persona que no sea Cristo. La pregunta es, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Alguna catarsis, como dicen los psicólogos? No fue una catarsis. El perseguidor de los cristianos ahora se unía a esos mismos cristianos y vive para el Cristo que los cristianos servían. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 7 al 9. Allí nos dice que ciertamente hubo un cambio en la vida de Pablo. Él dice que aquellas cosas que eran para mi confianza, aquellas cosas que yo consideraba mi ganancia, ahora las estimo como pérdida. O sea, yo confiaba que esta forma de vivir, esta rigurosidad en mi religión, en mi judaísmo vano y vacío, me iba a llevar al cielo. Pero cambió su manera de pensar completamente. ¿Y qué dice él? Lo que era para mí ganancia, ahora yo lo estimo como pérdida. Lo he dado por basura. Literalmente por estiércol. Es la palabra que se traduce ahí en griego, hermano. Estiércol. No sirve para nada. No sirve para la salvación de mi alma. He tenido que confiar completamente en otro para mi salvación, porque mi vana religión para nada sirvió. El hecho de yo ser hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, lo más riguroso, era basura, dice Pablo. Por eso él dice, vean en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Lo ven ahí? No teniendo mi propia justicia. ¿Por qué? Bueno, porque lo que él tenía antes era su propia justicia. Él descansaba antes en su propia justicia para ser salvo y creía que iba a llegar al cielo por cómo él estaba viviendo, según él. Y ciertamente hay muchas personas, y yo conozco personas así, en el día de hoy, que piensan que van a ser salvos, amparados en lo que ellos llaman su propia justicia. Yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, pensando que son muy buenos, que deben ser dejados entrar al cielo. Sin embargo, yo me atrevo a asegurar, hermanos y amigos, me atrevo a asegurar que no le dan ni por los tobillos a lo que fue
la vida del apóstol Pablo antes de su conversión. Sin embargo, este hombre admitió que era un pecador. De hecho, dijo, yo soy el primero de los pecadores y que tenía que convertirse a Cristo. Yo te pregunto, ¿en dónde estás tú parado entonces, amigo mío? Por muy moralista que tú seas, tú no le das ni por los tobillos al apóstol Pablo. Él dice, yo que era tan religioso, que conocía al dedillo la ley, admití mi pecado. La solución no estaba en mí, dice Pablo. Yo no podía descansar en mí. Estaba mal que yo durmiera tranquilo en mi pecado, descansando en mi religión, en lo que yo era como religioso. O sea que Pablo entendió que había tomado un riesgo demasiado grande. Descansar y dormir como un lirón, cuando su alma estaba en enemistad con el Dios que él estaba persiguiendo. Pero muchos todavía duermen el sueño de la confianza personal. Mucha de la gente que me escucha en este momento está durmiendo el sueño de la confianza personal. Mi amigo, una pregunta. Tú que no eres cristiano, ¿en qué tú confías para ir al cielo? ¿En qué tú confías? ¿En qué tú descansas realmente, mi amigo? ¿Por qué tú tomas el riesgo de que te puedes morir creyendo que tu alma está bien con Dios? ¿En qué tú confías, mi amigo? Porque solamente teniendo fe en Cristo es que tendremos salvación. Pablo está admitiendo que a pesar de que todas esas cosas eran para él ganancia, él cambió su mentalidad. Se dio cuenta de que estaba errado, que no podía confiar en nada ni en nadie más que en Cristo para salvación. Solo Cristo podía salvarlo, solo en Cristo él podía descansar tranquilo, solo teniendo fe en él podía estar preparado para la muerte. Y cuando Pablo creyó en Cristo y vio que su salvación solamente dependía de Cristo, entonces comenzó a decir, para mí el vivir es Cristo. Su vida pasó a ser una de fe en Cristo, de perseguidor de Cristo a ser un creyente en Cristo. El que humillaba a los cristianos, ahora estaba dispuesto a ser humillado como ellos y con ellos. Y ciertamente pasó por muchas aflicciones el apóstol Pablo, por muchas persecuciones, las cuales el mismo Señor le había profetizado, le había advertido que iba a pasar en el momento de su conversión. Pablo dejó de confiar en sí mismo, en su propia justicia, en su religión. Llegó el momento cuando comenzó a pensar de una manera diferente. Hechos capítulo 9 nos dice que tuvo un encuentro personal con Dios. Pablo, ¿qué es la vida para ti? Para mí el vivir es Cristo. Es tener fe en Cristo, responde Pablo. Lo que antes no podía decir, ahora lo dice. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y lo vamos a proyectar en pantalla. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Para mí ahora la vida aquí en la tierra tiene otro significado, tiene un sentido. Tener fe en Cristo. Lo que ahora yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir aquí para mí significa tener fe en Cristo. Después que muera, ya no va a ser fe en Cristo. Después que muera será estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como veremos después. Pero mientras esté en este cuerpo, dice Pablo, vivir es descansar y confiar única y exclusivamente en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. O sea que Cristo vino a ser para este hombre lo que no había sido antes, una apreciación de Cristo que no estaba allí. No estaba allí. Pablo le dio un valor a Cristo que no le daba antes.
Los demás pueden ver cierto valor en Cristo, pero no llegar al punto de ver en Él, en Cristo, el objeto de supremo valor en sus vidas. Si hay alguien que tiene valor, es Cristo, mis hermanos, mis amigos. Él es la perla de gran precio. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, y lo vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice el apóstol Pedro que para los que creemos, Él, o sea, Jesús, es precioso. Literalmente, Él es valioso, de supremo valor, de valor supremo. Para los que creen que en Cristo, para los que creemos en Cristo, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, ojo, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, dice Pedro, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los que no creen lo desechan, pero para los que creen, Él es valioso. Es pensar que sin Cristo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin Cristo? ¿Qué sería de nosotros si nos dicen que nos despojarán de Cristo? No, para mí el vivir es Cristo. Cristo menos nada es igual a todo, pero todo menos Cristo es igual a nada, mi amigo. A nada. Puedes tenerlo todo en este mundo, humanamente hablando, materialmente hablando. Sin Cristo no tienes absolutamente nada. Mi amigo, no es que tú hagas o dejes de hacer, es en quien tú estás descansando y confiando. No debes confiar en ti mismo, ni en tu religión, ni en tus buenas obras, ni en nada de lo que tú hayas hecho, porque, ¿sabes qué? Eso no te va a salvar. Muchos dicen que creen en Cristo, pero también confían en sus buenas obras y en su moral. No, mi amigo, no. Ser creyente, tener la fe salvadora, es más que simplemente pensar que Cristo es importante. Tener fe en Cristo es confiar en Él exclusivamente para salvarnos. Confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Reconocer que no necesitas de nada más. Entonces, solo viviendo así y abrazando ese hecho bíblico, es que tú podrás decir, como Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque si no, tu vida será un morir después. Y ahí sí es duro, como veremos la semana próxima, si Dios quiere. Solo viviendo así, solo abrazando ese hecho, es que tú podrás decir, para mí el vivir es Cristo, porque de lo contrario, tu vida será un morir después. Pablo miró a Cristo por la fe. Es lo mismo que deben hacer todos los hombres, mirar a Cristo con los ojos del alma. Digo esto porque hoy día mucha gente que dice tener fe, ignoran al mismo tiempo que lo importante no es la fe, sino el objeto en quien depositamos esa fe. Lo ignoran eso. No es la fe la que salva, mi amigo. Es Cristo por medio de la fe. Lo importante no es que tengas fe, sino en quién estás depositando tu fe. ¿En quién reposas tú para la salvación de tu alma? Esa es la pregunta que te hago. ¿En quién reposas tú para la salvación de tu alma? La fe que salva es la mano del alma que recibe a Cristo como el regalo de Dios a los hombres. La fe es el brazo del alma que abraza a Cristo y se aferra a Él. La fe, mi amigo, es el ojo del alma que mira a Cristo en espera de salvación. Como dice Isaías 45:22, míralo ahí en pantalla, Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mi amigo, no busques en los bolsillos de tu propia religión, ni siquiera como hacía el apóstol Pablo,
y reconoce de una vez por todas que solo abrazando a Cristo, abrazando y aferrándote a Cristo serás salvo de tus pecados. La fe es la boca del alma que se alimenta de Cristo como el pan del cielo y que toma de él el agua de vida. Por eso Cristo decía, el que toma de mi agua no tendrá sed jamás. ¿Y por qué tú sigues sediento, buscando saciarte en tantas cosas que no te van a dar satisfacción? La fe es el pie del alma que nos lleva a Cristo. Mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ves? La fe es el pie del alma. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Tener fe es ir a Cristo, mi amigo, no correr de Cristo. No corras de Dios, huye a Dios. Tener fe es ir a Cristo, creer en Cristo es ir a Él y recibirle por la fe. Juan 1:12. Mira lo que dice Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se compara el recibir a Cristo con el creer en Cristo. Es lo mismo. Recibir a Cristo es lo mismo que creer en Cristo. Los que le reciben son los que creen en su nombre. Si tú no le has recibido, tú no crees en Cristo. Y si tú rehusas creer en Cristo, estás abrazando en el mismo paquete las consecuencias de no creer en Jesucristo. Mira lo que dice Juan 3:36, que la ira de Dios descansa en aquellos que rehúsan creer en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios no está sobre él. Mi amigo, mira, para nosotros los cristianos el vivir es Cristo. Y queremos que para ti también lo sea. ¿Cómo puede una persona llegar a expresar su declaración como la que dijo Pablo, creyendo en Cristo? Y tú puedes decir lo mismo. Mi amigo, ¿sabes qué? Y ya con esto termino. Hoy es un día muy importante para ti. ¿Sabes por qué? Hoy es un día muy importante para ti. Mi amigo, hoy es un día importante para ti porque hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿No te habías detenido a pensar en esto? Hoy es el primer día del resto de tu vida. Y lo que yo te estoy invitando a hacer es que pases el resto de tu vida dándole verdadero sentido a la vida viviendo para Cristo. Vivir sin Cristo no tiene sentido. No tiene sentido malgastar los años fuera de Él, gozar o disfrutar de algunas cosas externas que entretienen y que distraen tu corazón temporalmente hasta que te muera. Mi amigo, la verdadera satisfacción se halla en Jesucristo. No hay, créeme, no existe, no hay otra forma de salvarte que creyendo en Cristo. Y cuando lo hagas, entonces y solo entonces, tú podrás decir también, para mí, el vivir es Cristo.